Hoy quiero hablarles bajo el título ¿quién es Jesús, hermanos? Esta pregunta es ¿quién es Jesús? ¿Cierto? Y para esto quiero que vayamos a la carta a los Hebreos. Vayamos a la carta a los Hebreos capítulo 1 y leamos el versículo 1, 2, 3, en los cuales dice en la Reina Valera de 1960, tiene un título que dice Dios ha hablado por su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y dice así la palabra del Señor: Dios, o sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Quiero que oremos, hermanos. Dirá, pero ¿por qué tenemos que orar? Porque es que, hermanos, vamos a leer, vamos a explicar algo espiritual, y las cosas espirituales no son tan fáciles de recibir. Las cosas espirituales, hermanos, son atacadas por el enemigo, atacadas por el sueño, la pereza, y por esa voz que le habla a usted diciendo que no crea, que no acepte, que eso es mentira, y todas esas cosas que normalmente sufrimos cuando estamos sentados en esa banca, porque yo también lo sufro, hermano. ¿Sí ve? De alguna forma, hermanos, todo eso viene a nuestra mente. Necesitamos la intervención divina y poderosa, la intervención de un Dios que ha hecho una nueva naturaleza en nosotros y que quiere impartir una vida espiritual en la cual crezcamos espiritualmente. Oremos. Señor, en esta mañana, Padre, en que nos damos cita en este lugar, este templo que se abre las puertas para que tu iglesia, para que la primera iglesia bautista de Cúcuta se reúna como un pueblo, como una nación adquirida por ti, Señor. Ahora, Señor, tú que has querido y que has propuesto en mi corazón, Señor, de que yo sea la persona indicada en esta mañana a impartir esta bendición que es tu palabra, tú me ayudes, pero también ayude a cada uno de mis hermanos para que estemos atentos, para que la palabra nos nutra, para que la palabra nos llene y nos satisfaga, Señor, y nos llene de la gracia y la misericordia y el poder tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos seguir adelante y podamos crecer, para que las personas nuevas que han venido, Señor, tú les abra el entendimiento y ellos puedan entender que en Cristo hay salvación, hay vida, hay forma de salir del pecado y de la condenación. Gracias, Padre, por tu palabra y tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Como les decía, hermanos, la intención es meditar sobre quién es Jesús. Un día fui a una reunión cristiana. Yo era simplemente un hombre en el cual creía mucho en vírgenes, santos, novenas, camándulas, en muchas cosas. A razón de una crisis muy grande que tuve, hermanos, empecé a buscar o a tener inquietud sobre las cosas espirituales. Un día fui a una casa donde predicaban el evangelio y el predicador pareciera que todo me lo dijera a mí, pareciera que él me estuviera señalando, aunque él no señalaba. Él no decía Edgar, sino decía en general, pero pareciera que todo me llegara a mí o me dijera todo a mí.
Él terminó diciendo: allá usted nadie lo comprende, nadie lo ama, nadie realmente lo va a poder ayudar, porque no hay nadie en esta tierra ni este mundo. Y era la verdad, porque nadie nos comprende ni nos entiende. Pero hay alguien que se llama Jesús, alguien que sí te comprende, te ama y te puede ayudar y te puede sacar adelante, y ese se llama Jesús. Aquel que murió por ti en el Calvario, aquel que derramó la preciosa sangre para que usted tenga libertad y por lo tanto pueda tener ahora un nuevo camino, y es el camino de la salvación. Él dijo: pase al frente los que quieren, y entonces yo pasé al frente. Estaba con la moda, o había esa moda todavía, de hacer una oración. Entonces aquel hombre allí dijo: repita esta oración. Yo estaba tan metido en mí, hermanos, que yo no repetí oración. Simplemente tenía en mi mente, en mi corazón, pidiéndole a Dios y su obra preciosa que me ayudara, me cambiara, me transformara, que yo no repetí oraciones, hermanos. Aunque el hombre terminó allí de repetir y algunos repitieron, yo no lo repetí, hermanos. Simplemente se acabó y me fui para la casa, hermanos. Estando allí meditando, siempre que había una duda en mí, hermanos. ¿Sí ven? Y era que siempre me decían: ponga su fe en Cristo, ponga su fe en Cristo, me decían a mí. Empecé a investigar qué era la fe, y entonces encontré Hebreos 11:1. Empecé a Romanos, donde dice: la fe es por el oír de la palabra, y muchas otras cosas. Pero llegué a una firme convicción de que la fe es confiar. Y la idea era confiar en alguien, quitar la confianza de algo y colocarla ahora en otra cosa. Pues efectivamente eso era lo que me pasaba. Yo confiaba mucho en muchos santos. Confiaba, hermano, que yo al rezar entonces con eso me cambiaba, o que se mejoraba mi vida. Con ir a diferentes iglesias, porque no era una y no a varias, pensaba que con eso yo iba a tener confianza y fe, iba a adquirir eso. Pero el problema mayor era que yo sabía de Jesús, de que nacía en diciembre y moría en lo que llamamos Semana Santa, hermanos. O sea que de Jesús, ¿qué sabía, hermanos? Nada, no sabía. Y ese es uno de los mayores problemas que yo veo en la vida cristiana. Es que en la vida cristiana mucha gente predica: oiga, conozca de Cristo, oiga, tenga fe en Cristo, y hablan de Cristo y dicen que la fe, pero muchas veces no lo hacemos. Hay veces la estrategia de predicar, hermanos, es: venga a la iglesia, que la iglesia nuestra es grande, tiene bancas, tiene esto, tiene aquello, hermanos. Una vez, hermano, me encontré una mujer. Yo estaba como ustedes ahí sentado, era simplemente miembro de la iglesia, pero ya estaba sirviéndole al Señor como mujer y como ciertas cosas. Y me quedé mirando de una mujer, hermanos, que todos los domingos traía gente, hermanos. Siempre venía con una familia diferente. O sea que yo me admiré, porque esta mujer cada 8 días venía, y entonces yo dije: esta es la mujer que evangeliza, esta es la mujer que predica, algo debe tener, ¿no es cierto? La llamé, hermana, y le hablé, y entonces le dije: hermana, yo quiero que usted me ayude y que usted me dé parte del secreto que usted utiliza para traer la gente a Cristo. Y me dijo: claro, hermano, si usted quiere, esta semana voy a visitar una familia y la voy a traer a la iglesia. Dije: claro, hermana. Me fui con ella. Ella llegó, golpeó, abrieron, y ay, mire, vengo con el hermano Edgar y tal. Me senté. Yo hasta había llevado un cuaderno como para escribir uno todo. Cuando veo es que esta mujer, hermanos, le habló todo menos de Cristo, hermanos. Pero lo que sí vi es que dijo: si usted no acepta a Cristo y si usted no hace esa oración,
entonces va a venir el demonio y van a venir el diablo y lo va a llevar al infierno. Y eso les presentó una película, hermano, de terror. Y si el domingo usted no va a la iglesia y cuando el predicador diga que pase al frente y usted no pasa y no hace esa oración, usted se va a condenar. Va a venir el demonio, los diablos con un tenedor y la van a bueno, una cantidad de cosas, hermanos. Y efectivamente el domingo venía. Y cuando el predicador entonces decía: hermanos, hay que aceptar a Cristo, pase al frente los que van a aceptar a Cristo, ella les daba un codazo y para allá. Pero aceptaban supuestamente con una oración y no volvían. O sea, la estrategia que esa mujer tenía era meterle terrorismo a las personas y que hiciera una oración. Entonces empecé yo a pensar y dije: ¿cómo podemos decirle a una persona que tenga fe en Cristo cuando ni siquiera la conoce? No sabe quién es Cristo, no sabe. Entonces, ¿cómo puede hacer una oración de que acepta a Cristo es que como Señor y Salvador cuando no lo conoce? Entonces, lo que yo entendía era que mi vida espiritual estaba en juego y que cuando muriera, entonces mi espíritu o venía el diablo o venía Cristo por él. Y entonces al morir, entonces dicen que hay un conflicto o una lucha a ver quién se lo lleva. Eso es mentiras, porque en el momento en que muere ya tiene el destino ya marcado, hermanos. Eso de la lucha después de que muerto, eso es mentiras. Y entendí, hermanos, que la fe es confiar en Jesús, es confiar en alguien. Y yo confiaba en cosas, y yo sé que usted confía en cosas, y ha puesto su fe y su esperanza en cosas. Pero quiero mostrarle, hermanos, que hoy la idea es que confiemos en Jesús. Pero para poder, hermano, confiar en Jesús, tengo que saber quién es Jesús, hermanos. ¿Quién es el que nos presenta la Biblia? ¿Quién es el que nos predica las iglesias? ¿Y quién es el que nos muestra a la gente? ¿Quién es ese Jesús? Porque algunos lo vemos crucificado en una cruz, otros lo vemos simplemente en cuadros, otros lo ven simplemente en vitelas y en ciertas imágenes. Vemos a ese Jesús que no han involucrado o no nos han acuñado la iglesia occidental, hermano, mostrándonos a un Jesús que no es oriental, sino que es oriental, hermanos, occidental. Un Jesús con pelo largo, ojos azules, ¿no es cierto?, con barba y todas esas cosas, más de la forma occidental que de realmente una forma oriental. ¿Habrá cuadros, hermanos, que muestren a Jesús? No, no lo hay. Solamente nos dejaron la Escritura. Y hoy quiero que meditemos, hermanos, en tres aspectos de Jesús que debemos y que necesitamos nosotros aprender y ver a Jesús, porque es lo esencial para la salvación, es lo esencial para tener una vida espiritual y para heredar el reino de los cielos. Y es increíble cómo Hebreo nos lo muestra, hermanos, y nos muestra a Jesús en tres aspectos fundamentales. Nos va a mostrar a Jesús como profeta, nos va a mostrar a Jesús como sacerdote y nos muestra a Jesús como rey. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un sacerdote, necesitamos un profeta y necesitamos un rey, hermanos. Eso es lo que necesitamos para poder tener una vida espiritual y para obtener la vida y la salvación eterna, hermanos. Así que lo que primero, hermano, les voy a mostrar es que necesitamos saber de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿No es cierto? Para poder confiar en Él. Muéstrame a Jesús y yo confío en Él. Y entonces la Escritura nos muestra que necesitamos saber de Jesús, primero que todo, que Jesús es profeta de Dios. Volvamos otra vez a Hebreos, hermanos, otra vez. No lo pierda usted allá. La carta a los Hebreos.
Y miremos otra vez entonces el capítulo 1, versículo 1. Note lo que dice la Escritura, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces lo que Dios está diciendo es que en el Antiguo Testamento, que es el pasado, Dios utilizó personas humanas que fueron llamadas profetas. ¿Quién eran los profetas? Profetas eran personas que Dios llamaba para que el profeta escuchara la voz de Dios y la transmitiera ¿a quién? Al pueblo. Era Dios de viva voz hablándole al pueblo, hablándole al profeta, y el profeta tenía que pararse al frente de la gente, la congregación o del grupo y decir: esto es lo que dice Jehová, es palabra de Jehová, hagan esto y hagan aquello. Tal vez usted ha visto o ha escuchado de Samuel. Recuerde que Samuel fue dado desde muy pequeño, consagrado allí al templo. Una noche dice que mientras él se apagaban las luces, estaba Samuel ya en su cuarto, era muy joven, y escuchó la voz que decía: Samuel. Y él pensaba que era Elí el sacerdote, y corría donde Elí y le decía: sí, Señor, heme aquí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarse otra vez. Y se volvía a acostar y estaba ya casi dormido o durmiéndose cuando escuchaba: Samuel. Y volvía y corría, y entonces Elí le decía: no, yo no te he llamado, ve y acuéstate otra vez. Y la tercera vez, cuando escucha Samuel y corrió, entonces Elí en ese momento le dice: simplemente cuando te vuelvan a llamar, entonces diga: he aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y efectivamente Samuel lo hizo. Cuando escuchó otra vez que dijo Samuel, entonces dijo: Señor, habla, que he aquí tu siervo que escucha. Y comenzó Dios y le transmitía todo el mensaje. ¿Qué tenía que hacer Samuel, hermano? Simplemente ir y predicar, o sea, hablarle a las personas. Eso es lo que hacían todos los profetas del Antiguo Testamento. Usted encuentra, hermanos, que todo profeta lo que hacía era escuchar a Dios de viva voz, y simplemente era el vocero que llevaba al pueblo de Israel o al rey o al que sea. Porque usted escucha o lee en la Escritura que cuando llegaba un profeta, la gente, hermanos, se conmovía, porque el profeta simplemente era portador de la voz de Dios para bendición, pero también ¿para qué? Cosas duras. ¿Se acuerda? El más conocido es allí Jonás, ¿no es cierto? Que Dios le dice: Jonás, vete para Nínive y dígale que por causa del pecado y por causa de su maldad voy a destruirlo en 3 días. Ya sabemos que Jonás entonces se fue lejos y todas estas cosas. No quiero ahondar sobre eso. Simplemente dice que el gran pez lo botó, lo escupió, bueno, lo vomitó, dice la Escritura. Allí en las playas de Nínive se levantó y fue ante el rey y ante el pueblo y le dijo: esto dijo Jehová, si ustedes no se arrepienten y si ustedes no buscan de Dios, entonces Dios destruirá a Nínive. Era lo que hacía simplemente el profeta. Era simplemente escuchar a Dios y transmitirlo. Tenía un problema el profeta, hermanos. Era que el profeta solo podía hablar lo que Dios ¿qué? Le decía. Y había tiempo en que Dios no le decía nada. Entonces simplemente llegaba a un lugar y venía el rey y le decía: profeta Elías o profeta el que fuera, ¿ha hablado Dios? ¿Tiene un mensaje Dios? ¿Y qué te decía el profeta? Nada. O sea que el profeta hablaba cuando Dios ¿qué? Le daba el mensaje. Cuando no le daba el mensaje, entonces no podía hablar nada. O sea que simplemente Dios daba o impartía ciertas palabras o ciertas cosas simplemente cuando Él quería y cuando a sí mismo lo tenía. Pero en el tiempo no, entonces lo hacía. El problema era que en el Antiguo Testamento entonces tenían que limitarse
a la voluntad de Dios para dar el mensaje. Ahora, cuando miramos el versículo 2, de ahí de Hebreos, hermanos, el versículo 2 dice: y en estos postreros días, ¿cuándo? ¿Cuándo? En los postreros días. ¿Cuándo? Hoy. Hoy está diciendo en los postreros días, hoy. O sea, del Nuevo Testamento, cuando Cristo establece el nuevo pacto, entonces está diciendo desde ese entonces hasta hoy, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? El versículo 2 está diciendo que en este tiempo Dios ya no habla por medio de hombres, sino que hoy, en este tiempo, hermanos, Dios habla a través de su Hijo Jesús. Ahora, ¿habrá una diferencia entre que Dios hable a través de personas a hablar a través de Jesús? ¿De qué dicen? ¿Sí o no? ¿O no? Porque el hombre es limitado. Simplemente uno, bueno, Señor, dígame algo, y si yo no hice nada, ¿qué les puedo decir? Nada. Pero la diferencia con Jesús es que Él está allá y Él escucha directamente y Él nos dice todo lo que necesitamos saber y todo lo que necesitamos aprender, lo aprendemos a través de Cristo. Él es el que nos dice. Por eso es que la Escritura está diseñada para todo. ¿De qué no hablará? ¿Hablará de política? Sí, hermano. ¿Hablará, hermano, de bendiciones? Sí. ¿Habla, hermano, de la sociedad? Sí. ¿Del matrimonio? Sí. Habla de todos los aspectos de que somos humanos, nos habla de todo. Porque Jesús, que es el sumo, que es ahora el profeta, hermano, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ahora nos dice todo. Y no estamos limitados a que nos hable de vez en cuando. Por eso es que usted tiene el privilegio de que cuando abre la Biblia, ¿le habla la Biblia o no? ¿De qué dice? ¿Sí hablará o no? Sí. Antiguamente estaba la Biblia, no. Hoy usted la abre, hoy usted simplemente la coloca en el celular y la lee, la escucha o lo que sea. Hoy en cualquier lugar, hermano, usted quiere escuchar la voz de Dios, entonces abre su Biblia, así sea pequeña, grande, chica, gigante, lo que quiera, usted la abre y Dios le está hablando. Porque hoy habla a través de Jesús, y Jesús como profeta, entonces Él nos habla en todo momento. Eso es lo que está diciendo allí el escritor a Hebreos. Está diciendo en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de hombres que eran simplemente escogidos para que hablaran. Pero en el tiempo de hoy, hermanos, hoy el profeta es Jesús. Y Jesús, como buen profeta y como aquel que nos ama y que nos quiere, hermanos, Él nos dice todas las cosas. Él no se guarda nada, Él nos dice todo lo que necesitamos aprender, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús es profeta, no es cierto? Algunos dudarán y dicen, pero ¿cómo, hermano? Yo creo o veo que Dios es profeta o que Jesús es profeta. Le voy a mostrar 3 argumentos por los cuales nos muestra, hermano, de que Jesús es profeta. El primero es que nosotros sabemos que Jesús vino como profeta de Dios por su actuación, por lo que Él hizo, hermanos. ¿Cierto? Ahora, usted ve los profetas del Antiguo Testamento. Digamos, ejemplo, Elías. Elías hizo muchos milagros, ¿no? ¿No es cierto que sí? Un día, entonces Elías dijo, vaya, dígale acá al rey, dígale que congregue toda el país, o bueno, la gente, y que traiga los 450 profetas falsos de Baal, y dígale que nos vemos en el monte Carmelo, y allí vamos a hacer una exhibición de poder, ¿sí? Y le dijo, ustedes 400 contra mí.
a ver quién tiene más poder. Y entonces le dijo, mire, vamos a hacer un altar, vamos a sacrificar un animal, pero no le vamos a meter fuego. Vamos a clamar y el Dios que es el verdadero va a enviar fuego del cielo. Y empezaron los 400 y gritaban y se saqueaban y bueno, hacían una cantidad de cosas, pero nada sucedió. Elías arregló esto y simplemente dijo, Señor, respáldame porque soy tu siervo y tú me mandaste. Y dice que cayó, ¿qué? ¿Qué cayó? Fuego del cielo. Son cosas espectaculares. Uno dice, tremendo este Elías, hermanos, un profeta de Dios muy poderoso. Pero cuando uno mira a Jesús, hermanos, ve y entiende que Jesús, hermano, hizo cosas más grandes y más maravillosas. Dice en Juan capítulo 21, versículo 25, para que usted lo busque, que dice Juan que Jesús hizo tantas cosas que es imposible escribirlo todo, hermanos. O sea que la parte que usted tiene ahí de los 4 evangelios es una parte mínima de lo que hizo Cristo, hermanos. Porque Él hizo muchas cosas. Él simplemente como profeta, milagros, señales, prodigios, hermanos, fue el más grande. Porque Él es el profeta de Dios, porque es el Hijo de Dios. Por eso es que Él es el profeta más grande de Dios. Porque hizo cosas que los demás no pudieron hacer, los demás profetas. ¿Qué más podemos pensar? Lo segundo es la forma de predicar de Jesús. Nos muestra que Él es el profeta especial de Jesús. Recuerde la mujer samaritana, hermanos, ¿usted la han leído? Era el mediodía y por lo tanto, hermanos, los discípulos se fueron a buscar qué comer. Jesús se sentó junto al pozo. Era un pozo donde venían las mujeres, venían a pedir agua a recoger agua. Y estando Jesús, llegó una mujer samaritana y Jesús le dice, mujer, dame beber. Y ella lo mira y le dice, pero es que entre samaritano y judío no nos podemos relacionar. ¿Sí ve? Y Jesús le dice, si mujer, si tú supieras quién te pide de beber, si tú supieras quién soy yo en un sentido, ¿no es cierto? Yo te daría agua en la cual esa agua nunca tendría sed, ¿no es cierto? Aquella mujer, entonces Jesús le dice, mujer, ve hasta el pueblo y llama a tu marido. ¿Y qué dijo la mujer? No tengo marido. Jesús, que es profeta y que lo sabe todo, le dijo, bien ha dicho, no tienes marido. Porque ¿cuántos maridos has tenido? 5. Y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella entonces dice, Señor, tú eres un profeta, porque lo sabes todo. Porque la manera de hablar de Jesús no era igual que los profetas. El profeta simplemente se paraba. Ahora, imaginemos a Jonás. Volvamos a Jonás un momentico. Jonás humanamente no quería ir a Nínive, ¿no es cierto? Y tuvo una mala experiencia. ¿Cuál fue? Lo botaron al mar, vino un gran pez y se lo tragó, dice la canción, ¿no es cierto?, de los niños. Duró 3 días allá, hermanos, en el vientre del gran pez. Y al tercer día dice que lo vomitó. ¿Cómo se levantaría Jonás? ¿Contento? ¿Usted qué dice? Estaría contento y dice, no, mire todo lo que me pasó. Pero nos muestra la escritura que él fue como de mala gana y le dijo a ellos. Y que después entonces esperó, ¿no es cierto? Esperó a qué, a que Dios hiciera qué, ¿no es cierto? Eso va a caer fuego al cielo y va a quemar a todo esto en Nínive, hermano, ¿cierto? Era la parte humana. Lo hizo simplemente porque le sucedió todas esas cosas, pero lo hizo con deseos, lo hizo de verdad, no lo hizo, hermanos, ¿no es cierto? Humanamente él quería estar en otra parte, pero él lo hizo simplemente así.
Pero note que Jesús, hermano, no le interesaba dejar de comer, no le interesaba dejar de dormir, hermanos, porque Jesús era un profeta que quería enseñar, que quería mostrar. Un día llegando a Jerusalén, vio allí toda esa gente, hermanos. Vio allí y dijo: son como ovejas que sin pastor. Y día y noche, hermano, predicaba el mensaje y hablaba. Jesús fue el único que hizo un ministerio en 3 años, hermanos, donde le predicó a mucha gente. Caminó 15,000 kilómetros a pie, yendo de población en población, de aldea a aldea, de ciudad a ciudad, porque su interés y su deseo era que la gente escuchara que había llegado el reino de los cielos. Y por eso, hermano, esa era su intención, que usted y yo entendiéramos todo, hermanos. Y es la intención de Jesús hoy en día, incentivarlo a usted a que usted lea la Escritura y que la Escritura le enseñe a usted, porque Jesús hablándole a usted directamente y pueda aprender. Yo llevo más de 27 años casi como pastor, hermanos, y quiero que sepan que todo lo que he aprendido me lo ha dado el Señor, hermano, en la parte escritural, hermano. Todo, hermano, todo lo ha dado, porque es el deseo de Jesús. Y por eso, cuando yo necesito un profeta, no voy a buscar profetas falsos en esta tierra, hermano. Yo voy a buscar el verdadero profeta, que es Jesús. ¿Y es a través de qué? De su palabra, hermanos. ¿Se ve? Eso es lo que vemos. Cuando le dice la mujer: tú eres un profeta, entonces corrió allá a Samaria a decir: vengan, que he conocido y he visto un profeta, no como Elías, no como los demás, sino un profeta que tiene palabra ¿de qué? De vida. Una palabra muy diferente a las demás. Entonces, Jesús es profeta, hermanos, porque Él hizo cosas que los demás profetas no lo hicieron. Él es profeta, hermanos, porque predicó de una forma diferente a los demás profetas. Y fue profeta, hermanos, porque dijo o predicó ciertos sucesos, hermanos, que fueron reales y fueron concisos y fueron exactos, hermanos. ¿Cómo cuál? ¿Se acuerdan anoche que ellos estaban cenando y dijo: va a venir entonces aquello y me van a crucificar y ustedes van a salir huyendo? ¿Y qué le dijo a Pedro? Venga, Pedrito, hermanos, antes de que el gallo cante a medianoche, tú me negarás ¿cuántas veces? ¿Y si fue cierto o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Ese día que iba pasando por el templo y la gente: ay, mira el templo, mira este templo tan bonito, lo hizo Salomón y tal. Y el que dijo: ese templo, hermano, será destruido. Y en el año 70, ¿sabe qué pasó? No quedó piedra sobre piedra, hermano. Aunque estaba hablando de su cuerpo, que era el templo que él estaba hablando, mas sin embargo él predicó que ese templo iba a ser destruido. Y los historiadores y los comentaristas dicen que no quedó piedra sobre piedra, hermanos, porque las paredes están incrustadas de oro, había piedras preciosas, y los salteadores, los buscatesoros, hermanos, rompieron las paredes para buscar el tesoro, y por eso no quedó ni el cimiento, hermano. Lo levantaron, todo lo levantaron. Es tan exacto, hermanos, que escribió o habló, o más bien Mateo registró en Mateo capítulo 24 las señales antes del fin. ¿Son predicciones exactas o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Porque ya algunas se están cumpliendo. Nación contra nación, pestes, pestilencias, hambre. Todo eso está sucediendo. Y cada día se va a agravar más, porque está ¿qué? Profetizado ¿por quién?
por el profeta mayor que se llama Jesús, hermano. Así que, mis queridos hermanos, ustedes quieren tener un profeta, hermanos, que le diga toda la verdad. Ese se llama ¿quién? Jesús. Necesita usted tener ¿a quién? A Jesús. Jesús es el profeta, hermanos, que Dios ha colocado para que su iglesia y para que usted pueda conocer todas las cosas, hermanos. En segunda parte, hermanos, que encontramos en Hebreos capítulo 1, vemos en el versículo 3, nos muestra de quién es Jesús y qué es lo que hemos de saber de Jesús. Pues la Biblia nos muestra que Jesús es un sacerdote. Note el versículo 3, la parte A dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El escritor a los Hebreos nos está mostrando a Jesús, hermanos, que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. En el tiempo en que Dios introduce el pueblo de Israel a la tierra prometida, hermanos, y que tomaron posesión de ello, entonces se dividió la tierra en familias. La familia de Jacob eran 12, ¿no es cierto? Y empezó, recuerde que fue Josué el que comenzó a decir: este pedazo es para Neftalí, este para Zabulón, este para este. Pero a una de las tribus no le dio ¿qué? Nada. ¿Cómo así que no le dio nada? No, porque es que la tribu de Leví va a ser una tribu en la cual será sacerdocio para siempre delante de Dios. Y ellos son los que van a tener en cuenta todo lo de la parte del templo, hermanos. Todo lo que era el templo en esa parte. Entonces ellos fueron consagrados como sacerdotes. El sacerdote entonces hicieron esa que llamamos nosotros templo portátil. ¿Por qué portátil? Porque era un encerrado, tenía dos piezas. Una era el lugar santo y el lugar santísimo. Y era portátil, ¿por qué? Porque lo podían quitar, envolver y llevarlo. Recuerde que él estaba dando vueltas. Y dijeron: este va a ser. Cuando ya Salomón construye el templo, entonces en ese momento ellos quedan como los sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que hacían? Ellos hacían sacrificio. El sacerdote tenía dos funciones. El primero era ofrecer sacrificios, ¿cierto? Era sacrificios diarios, sacrificios semanales, sacrificios mensuales y sacrificios cada año, hermanos. ¿Sí ven? Cada año entonces celebraban la propiciación de los pecados. Era un evento muy especial, donde de todos los sacerdotes a uno era el sumo sacerdote que lo elegían. Él se vestía muy bien, se bañaba, se preparaba, y ese día comenzaba, hermano, con el sacrificio de un cordero inmolado, en el cual tenía que ser perfecto. Le sacaba la sangre y con la sangre él entraba al lugar santísimo, y sobre el propiciatorio lo echaba 7 veces sobre el propiciatorio, y luego quemaba incienso y oraba a Dios. Entonces el sacerdote debía hacer dos cosas: primero hacer el sacrificio y luego orar por todas las necesidades del pueblo. La Biblia dice que en ese día la gloria de Dios venía en una nube, y había relámpagos, y había ciertas manifestaciones sobrenaturales mostrando que venía la gloria de Dios. ¿Sabe cuál era el problema? Era que tenían que hacerlo ¿cuándo? ¿Cuándo lo tenían que hacer? Cada año. O sea que no era suficiente.
Cada año tenía que entrar uno diferente, un sacerdote, y hacer lo mismo, y siempre cada año y cada año. Entonces la preparación y todas esas cosas era tremenda. Era una forma que Dios estaba preparando al pueblo, en el cual mostraba un sacrificio que se hacía de un animal, un sacerdote que intercedía, pero que simplemente Dios no era que limpiaba, sino era un símbolo, una sombra del verdadero sacrificio que traería perdón y purificación de una vez y para siempre. Y por eso vemos en Jesús a Él. Jesús, recuerde que cuando Él llegó, cuando lo vio Juan, ¿qué dijo Juan? ¿Usted sabe qué fue la primera palabra de Juan? ¿Qué dijo? ¿Ustedes saben? ¿No? ¿No? He aquí que el Cordero de Dios que va ¿qué? A quitar el pecado del mundo. Estaba ya hablando de Jesús como el sacrificio agradable y perfecto, aquel que iba a ir sin mancha, aquel que no era simplemente un animal cualquiera. Era el Hijo de Dios que había descendido del cielo y que ahora iba a morir, iba a derramar su sangre para remisión y perdón de nuestros pecados. Entonces el sacerdocio del Antiguo Testamento simplemente cesa, porque ahora viene el verdadero y sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Él es el único, hermanos. ¿Cierto? Ahora, como Él como sacerdote, empezamos a ver, hermanos, algunas cosas, como primero, el sacerdocio de Jesús es eterno. ¿Por qué? Porque simplemente el sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento era año tras año tras año. Pero la Biblia nos dice que el sacrificio de Jesús es de una vez. ¿Y para qué? Para siempre. Ya no necesita más. Por eso es que no perdemos la salvación. Hay gente que dice: ay, perdí la salvación. ¿Cómo va a perder? Entonces significa que Cristo, cada vez que usted peca, tiene que volver a ser crucificado, tiene que derramar otra vez su sangre. Está equivocado. Estamos mal doctrinalmente, porque la Biblia dice que fue una sola vez y para siempre. Ya no tiene que sacrificar más. Por eso es que en Apocalipsis dice que todo ojo lo verá, y ya no vendrá en las nubes como el Cordero otra vez a agachar la cabeza y que lo crucifiquen. Ahora vendrá como el amo, como el Señor, el que viene montado en un caballo de autoridad y de poder, porque el sacrificio ya lo hizo, hermanos. Ahora miremos que como sacerdote de Dios, Jesús ha hecho sacrificio eterno por nuestros pecados. Él de una vez, hermanos, y para siempre. Él se presentó como el sacrificio eterno y duradero, y el sacrificio que Dios ha aceptado y recibe. Cuando Él dijo: tengo que subir a mi Padre, que le dijo a María, le dijo: tengo que subir a mi Padre. A eso iba, hermanos. Jesús, hermanos, como sacerdote va y presenta su ofrenda a Dios, su ofrenda de sacrificio en la cruz, y le dice: Padre, tú me enviaste al mundo a morir por los pecadores, y aquí te traigo como ofrenda mi sacrificio que es agradable y perfecto. Se lo presento a ti. ¿Y qué hace el Padre? Lo acepta y lo recibe. Vemos a Jesús, hermano, como sacerdote. Entonces, en ese momento, Él abre el camino para que todos nosotros podamos acercarnos a Dios. Habla de que por medio de Él entonces se abre otra puerta. La puerta que Dios le había dado a Adán y Eva, que era el obedecerle a Dios, había sido trancada, había sido ¿qué? Sellada. Recuerde los ángeles con la espada.
Pero ahora al entregar su ofrenda, abre un nuevo camino. Y por eso en los textos dice: yo soy el camino para llegar al Padre. Dice: yo soy la puerta. Yo soy el camino para llegar a Dios. Si ustedes quieren hacerlo, tienen que hacerlo a través de mí, porque mi sacrificio y la remisión es para ustedes, los que están siendo pecadores. Y por eso no podemos nosotros ir por nosotros mismos, sino que tenemos que seguir el camino y la brecha que abrió Cristo a través de su sacrificio, que fue agradable y perfecto, hermanos. Abrió un camino. Por eso usted ya no puede ir por otro camino. Ya no hay caminos, hermano. El único camino que hay para llegar al Padre es por medio de Jesús. No hay otro, hermano. Ya no hay más. Es solamente ese camino. Ahora, hermano, necesitamos recordar que Jesús, nuestro sumo sacerdote, está sentado a la diestra de Dios y continuamente está orando por usted y por mí, hermanos. Usted sabe, hermanos, mucha gente dice: es que yo estoy bien por mi inteligencia, estoy bien porque yo hago esto, yo hago aquello. No, hermanos, el mundo no se ha derrumbado, hermanos. La vida no le ha ido más a usted más difícil. Es porque hay un Cristo que está clamando por el mundo, está clamando por usted. Recuerde que Jesús dijo: yo no clamo al Padre para que lo saque, sino para qué, que nos proteja, nos ayude, nos sostenga. ¿Se acuerda? Pedrito, yo estoy pidiéndole al Señor y estoy orando, y voy a ir y voy a pedir para que usted se sostenga. Porque Pedrito, usted no solamente me va a negar 3 veces, sino que usted va a tratar de devolverse otra vez a su vieja naturaleza. ¿Se acuerda de Pedro un día que dijo: estoy aburrido, hermano, voy a ir a pescar otra vez? ¿Cómo así que a pescar? Si Jesús no le ha dicho que ya no era pescador de peces o de pescados, que ahora pescador de hombres. Pero yo no tengo nada que hacer, me voy. Y se devolvió, ¿no es cierto? Pero Jesús rogó al Padre, hermano. Y un día, estando en el lugar altísimo, hermano, vino un viento recio. Y viene el poder de Dios. Viene el Espíritu Santo y llena a ese Pedro, hermano, dudoso, que tenía un pie en la vida pasada y en el presente, pero ahora lleno del Espíritu Santo se para y predica, hermanos, un mensaje, y se convierte en ¿cuánto, hermanos? 3,000. Y luego dice otro mensaje y se convierte en ¿cuánto? 5,000. Ahora, ¿quién era Pedro? Pues Pedro era simplemente un pescador. ¿Tenía estudios, hermanos? ¿Tenía estudios superiores? No, hermanos. ¿Tenía estudios de teología en las mejores universidades del mundo? No tenía nada. Pero tenía algo, que era que tenía un Señor allá intercediendo por él para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, entonces predicó el mensaje de salvación y de vida eterna, hermanos. El estudio es bueno, y si puede usted estudiar, lea, hermano, y estudie. Pero nunca nos va a hacer pastores, hermanos. El estudio nunca nos va a hacer, simplemente el título nos va a ayudar, hermanos, y nos va a fortalecer, nos va a facilitar mucho en cuanto al estudio. Pero lo que mejor tenemos, hermano, y el mayor privilegio y la mayor ayuda que usted tiene, es que tenemos a un Cristo sentado a la diestra de Dios, clamando día y noche por nosotros, clamando para que nosotros nos claudiquemos y nos caigamos, sino mantengámonos firmes y constantes, hermanos, siguiendo el camino que Él ha trazado para nosotros, hermano. Eso es lo mejor. Entonces, mire, la buena noticia es que ¿quién es Jesús? Número 1 es el profeta. Número 2 es que el sacerdote que intercede por usted. Pero mire que no se queda ahí nomás el escritor. Termina diciendo en Hebreos capítulo 1 versículo 3, al final dice:
purificando nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay que aprender de Jesús como rey, hermanos, ¿cierto? Como rey. Aquel ángel simplemente le dijo a los pastores y le dijo a la gente, será llamado Jesús, ¿no es cierto? Porque Dios le dará el trono de David, hermanos. Lo sentará en su gran trono. ¿Quién era Jesús, hermano, en la tierra? Simplemente el hijo del carpintero, humanamente era. Aquel que decía, no, ese es un profeta. ¿De Nazaret sale algo, hermano? No, hermano. ¿Quién es? No, ese es el charlatán. Ese no es nadie. En la tierra, ¿quién era? Y mire, es que morir en la cruz. No, hermano. ¿Quién es? Nadie. Pero cuando Él resucita, hermanos, cuando Él muere y es sepultado, pero al tercer día resucita, dice que fue y se sentó a la diestra ¿de quién? De Dios. No a la diestra de David, ni de Salomón. Porque aunque tuvieron un reino muy esplendoroso, muy majestuoso y poderoso, no era tan importante como sentarse a la diestra del mismo Dios y tomar otra vez la naturaleza divina y majestuosa de Dios. Y por eso vemos a Jesús hablando de que Él es Señor de señores y Rey de ¿qué? De reyes. Es increíble cuando uno habla con la gente y le tiene más miedo a Satanás que al mismo Jesús. ¿No es cierto? Cuando la Biblia dice que Él es Señor de señores, como Apocalipsis 17:4, donde dice que es Señor de señores y Rey de reyes, está diciendo que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, y que Él es Señor por encima. Y yo siempre le digo, venga, hermanos, la Biblia dice que Satanás, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Usted sabe qué es? Un príncipe. ¿Se da cuenta? Pero Jesús, ¿qué es? El rey. Ahora la pregunta, ¿quién manda más? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El rey o un príncipe, hermanos? Pues el rey, porque el rey está sentado en su trono. El príncipe tiene que andar para arriba y para abajo, hermanos. Note que ahora que se murió la reina Isabel, ¿quién era Carlos? ¿Quién era? Que vivía lejos de ahí del trono. Y tenía que vivir a la sombra ¿de quién? De la reina. Y lo que la reina decía, hablaba y decía. Ahora se murió la reina, ¿y quién sigue? ¿No es cierto? Él. Pero ¿cuándo muriera Cristo, hermanos? Para que el sucesor sea el diablo, hermano. ¿Ah? Si Él es eterno. Entonces, ¿quién tiene poder, hermano? ¿Quién tiene la autoridad? Pues Jesús. ¿Quién es el que manda en este mundo? Jesús. ¿No es cierto? Lo increíble, hermanos, es que muchas veces queremos recibir o queremos confiar en Jesús como Salvador, como el que nos ayuda, como el que nos sustenta, el que nos sana, el que hace esto, el que hace aquello, pero no queremos concebir y recibirlo como Señor. Porque la palabra Señor significa que yo me pongo bajo su autoridad y que yo voy a hacer lo que Él diga, no lo que yo diga, ni lo que yo quiera. Entonces debemos de aprender de Jesús que Él es Señor y que debe ser Señor de nuestra vida, hermanos. ¿Sí ven? ¿Qué aprendimos de Jesús para que usted pueda confiar en Él? Que Jesús, ¿qué es? El profeta de Dios que nos dice todas las cosas. Nos dice que Él es sacerdote y por lo tanto, hermanos, intercede por nosotros. Y que dice también que Él es Rey y Señor de señores y Rey de reyes. La pregunta es, ¿podemos confiar en Él, hermano, o no? ¿Sí? ¿Quién quiere confiar en Él? Póngase al pie el que quiere confiar en Jesús. A ver,
¿Usted quiere confiar en Jesús? Amén, hermano. Yo soy el primero. Amén. Así que pídale al Señor que le ayude a concebir a Jesús como su profeta, como su sacerdote y como Señor de su vida. Señor amantísimo y precioso Dios, te damos gracias porque te ha permitido que en este día conozcamos un poco más de Jesús. Entendamos que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro profeta que nos dice todo lo necesario, nos enseña todo. Aprendimos que Jesús, Señor, es nuestro intercedor, el que presentó la ofrenda más preciosa, única y suficiente para limpiarnos y para ayudarnos, pero también intercede por nosotros. Pero también ayúdanos a que Él sea nuestro Dios y nuestro Señor, que nos podamos poner, Señor, bajo su manto, bajo su poder y su autoridad, Señor. Glorifícate ahora en cada una de las personas y bendícenos con tu gracia y tu poder, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos a ti, Señor, y Dios y Salvador, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.